Hola, qué gusto poder otra vez presentar a ustedes este tema. Hoy voy a hablar sobre necesidad y pobreza. Es un tema que se está tocando en la escuela dominical y que pues de repente uno oye esas palabras o ve a una persona y ya está viendo lo que es necesidad, lo que es pobreza, lo que es escasez, pudiera decirse de muchas maneras y muchas cosas relativas y otras cosas, pues que así son. Hay unos pasajes que se encuentran en San Mateo capítulo 26 del 1 al 13, San Marcos 14, 1 al 11 y San Juan 12 y del 1 al 11. Y allí encontramos a una persona que está haciendo algo. En ese particular, lo que esta persona está haciendo es quebrar un perfume muy caro. Pero Jesús habló en ese pasaje acerca de los pobres. Y lo que dijo de los pobres es que siempre los tendríamos entre nosotros. Y cuando hablamos sobre esto, ¿qué es lo primero que viene a la mente nuestra? Cuando escuchamos estas palabras, ¿qué es lo primero que se nos ocurre pensar? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tenemos de platicar y presentar algún tema que trae para nosotros, a nuestra mente y a nuestra vida, una actitud, Señor, que viene a impactarnos, a impresionarnos, a enseñarnos una lección. Quiero, Señor, que sirva para mis hermanos esta palabra y que si hay alguno que se identifique en este sentido o que si hay algo en lo que estamos fallando, Señor, pues hagamos algo al respecto. Y que en nuestra vida, Señor, se esfuerce o se caracterice por esforzarse en agradarte a ti. Amén. Muy bien. El presente no significa que necesariamente todo sea bueno. El presente simplemente hay que recibirlo como un regalo. Y es un regalo de Dios cada día que tenemos en la vida. Quizá no tengas la vida que soñaste, pero es probable que tengas la vida que muchos han soñado tener y no la tienen. Para valorar lo que tenemos, primero debemos entender qué es la vida. Quizá te sirva visitar 3 lugares con la intención de entenderlo. El primero sería un hospital, porque allí podrás ver que no hay nada más lindo que la salud. Poder correr, poder caminar, poder ser autosuficiente, poder ir a donde tú quieras. Y en segundo lugar, podrías visitar una prisión y allí verás que no hay nada más precioso que la libertad, porque ahora puedes desplazarte e ir a donde tú quieras, a la hora que tú quieras. Y cuando estás en la cárcel, cuando estás detenido, cuando eres prisionero, no puedes salirte del parámetro que te asignen. También en tercer lugar, otro lugar que puedes visitar es un cementerio. Y allí entenderás que todo lo que nace muere y la tierra que hoy pisamos, mañana será el techo que nos cubra al morir. Venimos al mundo sin nada y así nos iremos de él. Vivimos tan acelerados como si nunca fuéramos a morir y lo que nos rodea, pues muchas de las veces ni siquiera nos impresiona. Vemos que el sol sale cada mañana. Vemos que por la noche hay una luna, vemos las estrellas, tenemos pan para comer todos los días, tenemos una casa y tenemos muchas otras cosas. Y pensamos entonces que eso es algo común, normal y que nunca va a dejar de ser. Nos alejamos por lo que no tenemos, deseando tener más de lo que ya tenemos. Muchas de las veces pensamos en eso y nos, ¿cómo pudiera decir? Nos causa mucha presión, nos impresionamos, nos presionamos por lograr algo. Bueno, las personas más felices generalmente no son las que tienen más, sino las que necesitan menos.
En primer lugar, para hablar un poco sobre la pobreza, hablaría del origen de la pobreza. Hay un pasaje en Génesis capítulo 3, versículo 24, que nos habla del orden que Dios le da a Adán, y es no comer del árbol del fruto prohibido. Y la pobreza está presente en todo el mundo ahora, pero hay países que por su historia y su contexto sociopolítico tienen índices más altos de pobreza. El fin de la pobreza es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, que procura por 3 frentes abatir la pobreza ambiental, social, económica, como una meta para el año 2030. Bueno, así es como piensan ellos. El concepto de pobreza es no tener recursos para las necesidades básicas de supervivencia, como alimentación, vivienda, agua y vestuario, además de las necesidades psicológicas, físicas que el ser humano tiene. Pero todo, vuelvo a recordarles, está desde aquel principio. Génesis capítulo 3 nos lo menciona. Dios le prohíbe al hombre comer del árbol, del fruto del árbol. Y cuando el hombre desobedece a Dios, entonces ocurre algo terrible. Dios ha hecho un huerto en el Edén, al oriente, para poner ahí al hombre. Y eso de decir que Dios le hizo un huerto es que Dios lo puso en condiciones donde no tenía que comprar nada para sobrevivir. A veces bromeando con mi esposa vemos algún árbol y hace poquitos días, la semana antepasada, le mostraba un árbol de mangos y estaba tan bonito ese árbol, tan lleno de mangos. Le dije, mira, ¿cómo te imaginas a Eva diciéndole a Adán, ay, bájame de aquellos más chiquitos que están más baratos? No, hombre, cuando uno se arrima a un árbol que tiene fruto, uno busca el fruto más grande, porque al fin de cuentas es gratis. ¿Sí? Bueno, al menos en ese momento. Pero resulta que cuando el hombre desobedece a Dios y Dios le reclama por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldijo la tierra por su causa. Fíjese. Y a partir de ahí sentenció al hombre a llevarse el pan a su boca con dolor. Y para suplir sus necesidades, pues tenía que sudar el hombre de ahí en adelante. Es decir, habrá que trabajar, habrá que esforzarse por lograr. Sí, con sudor comerás el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Y ahora es precisamente a lo que saca Dios a Adán de aquel huerto que él le había preparado y lo manda a labrar la tierra de donde lo había hecho. Y desde allí, imagine usted las condiciones en las que Adán y su mujer, a quien ahora él tenía que sostener y alimentar, imagine usted las condiciones en que Adán vivió. Bueno, para el año 2015 ya había 736 millones que vivían en pobreza extrema en nuestro mundo, con menos de 40 pesos diarios para sobrevivir por persona. Y Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros. Pero no es una falta de políticas ni de recursos, es una condición humana que comienza con la desobediencia al mandato expreso de Dios. Y es ese mandamiento que traspasó nuestro padre Adán. Y a partir de ello, recuerde, la tierra fue maldita. ¿Sí? El hombre fue condenado a comer con dolor el pan todos los días de su vida y a sufrir, sudar para suplir su necesidad. Tenía que comer con el sudor de su frente por la desobediencia. Que el hombre sufra enfermedades, se enrede en problemas y equivoque el rumbo, experimente soledad y contradicción, son solamente consecuencias de aquello. Realmente tener salud es tenerlo todo. Lo demás, para nosotros, en la actualidad, es lujo. La sociedad dice que para vivir bien, usted debe tener
más estudios, más dinero, mejor estatus. Pero nosotros debemos agradecer cada día. Eso es el solvente que diluye la queja. Agradecer. Agradecer produce alegría y es una muestra de humildad también. No es la felicidad la que nos hace ser agradecidos, pero ser agradecidos sí produce felicidad. Agradezcamos por estar, por ser, por tener, por ganar, también por no tener, ¿por qué no? Por intentarlo y no lograrlo, por equivocarnos, por el hecho de simplemente sentir. Agradezcamos a Dios. En lugar de quejarnos, agradezcamos a Dios que nos deja ver la luz cada día, que nos deja respirar y que nos da pan todos los días. En segundo lugar, ¿qué tienes a la mano? En este contexto se escribe lo que en un principio mencioné. Este pasaje, donde María tomó un frasco de perfume de nardo puro, muy caro, muy costoso, y lo derramó sobre los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. San Juan capítulo 12, versículo 3 nos lo dice. Entonces aparecieron los interesados en los pobres, no antes. Y al ver esto se indignaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Mateo 26, 8 al 9. Este perfume podía haberse vendido por mucho dinero para darlo a los pobres. Y molestaban a aquella mujer. San Juan da a conocer entonces el nombre de Judas Iscariote y sus motivaciones. Judas no se interesaba en realidad por los pobres. Siendo el tesorero, él acostumbraba a robar de lo que administraba. San Juan 12:6. Los rabinos se dice que solían decir que Dios permite que los pobres siempre estén con nosotros para que nunca falten oportunidades para hacer el bien. ¿Será cierto? ¿Qué habría hecho usted en ese caso? ¿Cómo habríamos nosotros reaccionado en un caso de particular como este? ¿En qué nos habríamos enfocado nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud realmente hacia los pobres? ¿Cuál debe ser nuestra actitud realmente hacia los pobres? Muy bien. En tercer lugar, Jesús reaccionó de esta manera cuando vio esto en sus discípulos. ¿Por qué la molestan? Marcos 14:6. Ella ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres, fíjese lo que dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuanto quieran. Ella hizo una buena obra, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura, según San Marcos 14:7 al 8. ¿Qué entendemos sobre lo dicho por Jesús? Debemos imitar y repetir la misma acción de aquella mujer, de María. ¿Qué debemos dar? ¿Y a quién debemos darle? Deuteronomio capítulo 15, versículo 10 al 11, nos da una referencia y dice, no seas mezquino, sé generoso, y el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Me impresiona este pasaje que dice el proverbista, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17. Las palabras de Jesús no son para acomodarlas o transferirlas a nuestros intereses particulares y luego omitir a los pobres. No se quita el dedo del renglón. La justicia, la verdad y la misericordia deben ser puestas al alcance de los pobres. Una de las cosas que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. En él se nos enseña la justicia, se nos enseña el temor de Dios, se nos enseña a vivir. La justicia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Bueno, Jesús expresó, a mí no siempre me tendrán. Romper el frasco de alabastro y derramarlo a los pies de Jesús significa adorarle a Él, sencillamente.
Pero aquella mujer no supo que se estaba anticipando a algo más. Los pobres siempre estarán con nosotros. Jesús lo expresó así: porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Me vieron desnudo y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Bueno, los que no lo saben preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos así? Y Jesús les dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos que han sido mencionados, Él los llama mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. San Mateo 25, 31 al 40. A Jesús no le vemos caminando en nuestro medio, pero a ellos sí, y siempre podemos hacerles el bien que nosotros podamos. San Juan capítulo 12, versículo 3 dice que aquella casa se llenó de la fragancia del perfume. Jesús aseguró esta cosa, o esto, que donde quiera que se predique el evangelio, se contará de esta mujer y lo que ella hizo. Y esta mañana, o este día, esta noche, lo estamos señalando. San Marcos capítulo 14, versículo 9. Concluyo. ¿Qué hay en nuestro haber que podamos darle a Dios? ¿Qué frasco tienes que romper para derramarlo a los pies de quien derramó su vida por nosotros? Quebrantarse de corazón ante Dios es mejor que la adicción a cualquier vicio, así sea la droga más poderosa. Cuando nos quebrantamos ante Él, es para ser restaurados ante todos y ante Él. Inclina tu rostro. Padre, venimos delante de ti. Si hay algo que no hemos hecho, Señor, en este sentido, ayúdanos a hacerlo, a tenerlo siempre presente. Dios, que cuando tengamos que hacer algo ante alguien que nos pida, Señor, veamos a quién se lo estamos dando y si vemos que es una persona de bien y que generalmente está necesitada, te rogamos que nos ayude, Señor, para que nosotros podamos hacer el bien que esté a nuestro alcance hacerle a la persona que está cerca de nosotros, que es, en realidad, nuestro prójimo, nuestro próximo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.